Hola hermanos, muy buenos días sean todos ustedes. Es un placer estar aquí nuevamente a través de este medio para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios y desde luego con el propósito de que todos, cada uno de nosotros seamos edificados en ella. Así que ese es nuestro propósito y leeremos una porción de la palabra de nuestro Dios y después empezaremos, pero no sin antes hacer una oración. Oremos. Padre amoroso y bueno, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos y todos conectados, Señor, a través de este medio para que juntos podamos recibir las enseñanzas de tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, bendice a tu siervo y bendice, Señor, también toda la tecnología que usamos para que, Señor, la proyección pueda salir con excelencia, Señor, porque queremos siempre honrar y glorificar tu santo nombre. Y que a través de la enseñanza tuya, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones sean edificados en tu palabra. Ayúdanos, pues, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. La palabra del Señor que vamos a leer está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo, la primera porción que vamos a leer es Samuel 17, versículo 4 al 10. Y el tema que vamos a estar hablando es acerca de venciendo al gigante. Primero de Samuel 17, 4 dice lo siguiente: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y era de Gat, y medía más bien una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, o sea, algo así como un que se pone en el pecho, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre las piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Pero también dice la palabra del Señor: el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró, dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Qué interesante que el enemigo dice: deme aunque sea un hombre para que pelee conmigo. Entonces, a través de este pasaje vemos que el pueblo de Israel tenía frente a ellos no solamente al escuadrón filisteo, sino también tenía un tremendo desafío de un gigante de más de 3 metros de altura, llamado Goliat, y dice las escrituras que era un paladín. Eso significaba que era un líder, era un guerrero, que para ellos era invencible. Para los filisteos él era invencible. Y yo creo que él mismo tenía el complejo de superioridad, pensando que nadie podía vencerlo, y él podía estar desafiando al pueblo de Israel, sabiendo que nadie le haría frente. Nosotros tenemos también enfrente de nosotros probablemente un gigante, pero no se llama Goliat, sino que se llama, ¿cómo le llamaríamos? Un gigante. Le podríamos poner varios nombres. Podría ser pandemia, podría ser falta de trabajo, podría ser depresión, podría ser enfermedad, podría ser desánimo, podría ser conflictos familiares. En fin, una serie de situaciones que los vemos como una tremenda montaña difícil de escalar.
el gigante que nos desafía y que nos intimida y que nosotros pensamos que no podemos vencer, a semejanza de Goliat cuando está desafiando a Israel. En la historia de David y Goliat encontramos las claves para tener una victoria. Claro, todo en el nombre del Señor. Por ejemplo, el primer pensamiento que viene a mi mente es el siguiente. Muchas personas se sienten con temor, se sienten intimidados, se sienten acobardados, se sienten pusilánimes, se sienten pobres de espíritu. Y la pandemia produce en muchas personas incertidumbre, llenos de temor, mucha gente esperando que inicie el nuevo año, y ya que inició, el temor continúa en los corazones y preguntándose, ¿qué nos deparará el futuro? El rey, en el caso de la narrativa bíblica, y todo el pueblo se sintieron atribulados, se sintieron llenos de temor al contemplar al gigante, el tamaño, la estatura. Yo creo que pues intimidaba, tenía cuerpo de todo un guerrero, y así lo tenían los filisteos. Y a lo mejor la fama de Goliat había recorrido todos los contornos de los pueblos vecinos, y eso intimidaba a Israel. Y escuchando las palabras, peor tantito. Entonces, ¿saben una de las cosas que yo estoy viendo? Que ahora que tenemos esta pandemia que aparentemente es un gigante para nosotros, mucha gente está haciendo comentarios con desesperanza. Y algunos hasta están diciendo, ay del que se ponga la vacuna, ay de esto, ay de lo otro. Y ni siquiera se lo han puesto ellos. No pueden hablar y decir, se siente así, se siente así, esta es la reacción, o estas son las reacciones secundarias, pero solamente están hablando, porque oyen de otras personas, y las otras personas intimidan a unos, y esos unos intimidan a otros, y a otros, y a otros, y a otros, y de repente esa intimidación llega también a nosotros, y de repente decimos, no me voy a poner la vacuna, o no, yo voy a tratar de aislarme, o voy a comer saludable para tratar de contrarrestar los efectos del virus, etc. Puede ser la pandemia un gigante, o a lo mejor problemas económicos, no lo sabemos, pero que nos llenan de temor, porque realmente estos soldados de Israel, yo creo que se olvidaron de algo, como también nosotros los cristianos podemos olvidarnos con facilidad. Olvidar lo que dice, por ejemplo, en Romanos 8:30 y 31, donde dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él hizo la creación, Él hizo los microorganismos, Él hizo las bacterias, y de su creación surgió también los virus. ¿Ustedes creen que no tiene poder para sanar? ¿Ustedes creen que no tiene poder para tomar control de todo esto? A la luz del pasado, de la historia, nosotros vemos que pandemias han existido. Tal vez sea una manera como Dios está llamando la atención a todas las naciones, a todas las gentes, a todas las comunidades que se han centrado en el ocultismo, en el satanismo, en el humanismo, en el ateísmo, en todo esto, y le han vuelto la espalda a Dios, y Dios quiere llamar la atención. Por eso dice la palabra del Señor, y lo voy a parafrasear en el segundo libro de las Crónicas 7:14, cuando dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, buscar en mi rostro, se arrepintieren, buscar en mi rostro, yo creo que también confesar en sus pecados, yo los perdonaré. Yo iré desde los cielos y los perdonaré. Pero no solamente arregla el problema moral y espiritual, también arregla todo nuestro entorno, porque dice: y sanaré su tierra. La pandemia sigue siendo un gigante para muchos. Entonces muchos estamos
preocupados. Cuando digo preocupados, no es que tenemos ansiedad únicamente, sino que nos estamos ocupando en cosas que no debiéramos, porque Dios está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. De este pasaje podemos notar algo. Los filisteos eran los más grandes enemigos del pueblo de Israel y ellos los tenían intimidados, atemorizados. Satanás es el máximo enemigo de los hijos de Dios y nos quiere tener atemorizados. No se lo debemos permitir. Confiemos en la promesa de nuestro Señor Jesús cuando leemos en Mateo 28:20, cuando dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Yo le agregaría, bajo cualquier circunstancia, días buenos, días malos, días cálidos, días fríos, días hermosos que podemos salir y disfrutar, o días que tenemos que estar encerrados en nuestra casita. Dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos ver también el segundo pensamiento: las oportunidades solamente son para los valientes. Acuérdense que el ejército de Israel estaba acobardado. Nadie decía: aquí estoy yo. Yo me ofrezco de voluntario para pelear a favor del pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Nadie decía: esta boca es mía. Nadie levantaba la mano. No sé por qué me recuerda a veces cuando estamos invitando a trabajar en el quehacer del reino y decimos: ¿quién es el voluntario? ¿Quién está dispuesto? Y hermanos, parece que se les entume, se les adormece el brazo, porque nadie levanta la mano para decir: pastor, yo quiero, pastor, yo estoy dispuesto, yo le ayudo, yo puedo ir, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. No, todos calladitos, intimidados. Entonces, las oportunidades son solamente para los valientes. Leemos la siguiente porción que está también en 1 Samuel 17, pero ahora vamos a leer los versículos 24 al 27. Y todos los varones de Israel que venían o que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará también a su hija, y eximirá de tributos a la casa del padre de este valiente de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio, la vergüenza, la ofensa a Israel? Entonces, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios, del Dios viviente? Necesitamos soldados de estos, ¿verdad? Necesitamos ser soldados. El versículo 27 dice: y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. ¿Se acuerdan? Le va a dar grandes riquezas, le va a dar el rey su hija y le va a dar conceder ser eximido de pagar impuestos. Entonces había un gran premio para aquel que pudiera vencer al gigante. Ya lo mencionamos. Era una tremenda oportunidad, pero no solamente había una condición para vencer a Goliat. Así como la pandemia, habrán muchas dificultades. También Dios, para servir a Dios, para seguir a Dios, habrá muchas oportunidades, muchas bendiciones, porque Él siempre da prosperidad a los que le bendicen. ¿Se acuerdan la promesa a Josué? Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. No te apartes de este libro de la ley ni a derecha ni a izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que dice la palabra. Y el versículo 9 de Josué 1 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. David se interesó por la recompensa y la quería para él y venció al primer gigante. El temor, él venció al más grande gigante. Yo creo que los soldados de Israel pensaban, el enemigo más grande a vencer es Goliat, porque está muy grandote, más de 3 metros. Pero yo creo que David llegó a la conclusión que el gigante a vencer no era Goliat. El gigante a vencer era el temor que todo el pueblo estaba sintiendo. Entonces, nosotros podemos ver que podemos hacerlo usando una ilustración. Hace muchos años, yo creo que muchos de ustedes experimentaron esto, cuando los circos llegaban al pueblo y daban su función, les gustaba y siempre hacían desfile de animales, pero entre los animales más llamativos estaban también los elefantes. Pero dicen que en cierto circo había un elefante que después de su actuación, después del show en el circo, dice la palabra, dice esta narrativa, que después de la actuación el elefante quedaba sujeto solamente a una estaca clavado en el piso con una cadena. Una estaca que no estaba tan, pues no era como los postes o las postas que ponemos ahora, que le echamos cemento para poner cercas o para poner muchas cosas. No, este era simplemente clavado en la tierra, como cuando ponemos unas tiendas, o como dicen aquí, las tents. Ponemos estacas para que pueda sostener la tienda. Bueno, cuando el elefante terminaba a su show y lo llevaban, lo amarraban a una estaca después de su actuación, pero el elefante se quedaba allí, no se movía. Y más de una persona, y especialmente niños, notaron esto. Y obviamente no faltó quien hiciera la pregunta: si el animal es tan fuerte que puede arrancar un árbol o puede destruir, puede hacer daño por la fuerza descomunal que tiene, ¿cómo es que no se puede librar de esta estaca y de estas cadenas? Y alguien dijo que probablemente cuando el elefante estaba chiquito, lo amarraron tal vez a una estaca real, a una estaca fuerte. Obviamente yo creo que el elefantito se tironeaba y se esforzaba, quería zafarse de las cadenas y luchó un día, luchó otro día, muchos días luchó para quitarse la atadura de la cadena y no pudo. Finalmente se rindió y creció el elefante, de tal manera que ahora, cuando estaba grande y lo llevaban a los circos y lo clavaban con una estaca, la idea de cuando era pequeño quedó fijo en su mente, pensando que es la estaca de su niñez. Y ya no estiraba, no hacía por librarse, porque se quedó la idea de estar atado, de estar cautivo, de no poder escapar. Y cuando nosotros vemos esto, nos preguntamos, ¿tú tienes acaso algún elefante dentro de ti? Cada uno de nosotros somos un poco como el elefante. Vamos por el mundo atados a nuestras estacas que nos restan, que nos limitan, que nos quitan la libertad. Vivimos creyendo que en un montón de cosas no podemos librarnos de ello, simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos y nos dimos por vencido y pensamos que esos obstáculos ya no podemos librarlos, nos damos por vencido y entonces vamos por la vida pensando en ello. No puedo y nunca podré librarme. Muchos de nosotros crecimos portando este mensaje que compusimos a nosotros mismos tomando el ejemplo del elefantito. Nunca más volvimos a intentar librarnos de los obstáculos y de las ataduras que tenemos. Probablemente hay alguno que no podemos librarnos,
pero el Señor está con nosotros y Él rompe las cadenas. Solamente Cristo puede romper las cadenas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor Jesucristo. Cuando se den cuenta que es una estaca, que no es un árbol, que no es un tronco fuerte, que ustedes pueden sacudírselo, que el obstáculo, que la causa de su temor no es tan grande que se lo pueden sacudir, y si ustedes le piden ayuda al Señor, ustedes también pueden ser liberados. Por eso decimos en el segundo pensamiento que la libertad es para aquellos que son valientes. Solamente hay oportunidad para liberarse en aquellos que son valientes, para recordar las promesas de nuestro Dios y para creer que sí pueden con la ayuda de Dios. La pregunta antes de pasar con el siguiente pensamiento es, ¿tú puedes identificar cuál es tu elefante o cuál es tu gigante que tienes adentro, el cual te tiene atado y sientes que no puedes liberarte? A lo mejor algunos dicen, puede ser una adicción, puede ser un vicio, puede ser un estilo de vida, pero Dios, con la ayuda del Señor, te puede libertar. El tercer pensamiento que nosotros tenemos aquí es que para tener victoria en este año del 2021, debemos decidir debemos decidir más bien, que a palabras necias, oídos sordos. ¿Se acuerdan que hace unos momentos decíamos que hoy en día, si ustedes entran en el internet, en las redes, vemos que hay opiniones divididas sobre cómo enfrentar el COVID? Algunos dicen, vacúnate, protégete, quédate en casa, no te expongas, usa mascarillas, usa esto, usa lo otro, evita reuniones donde hay mucha gente, etc. Otros dicen, ponte la vacuna. Como en este país ya hay millones que se han puesto la vacuna. Estaba viendo que había una persona que estaba sacando la foto de un paciente que estaba batallando, estaba grave en el hospital. Y luego dicen, se puso la vacuna y luego se puso así. Pero ¿se dan cuenta que a veces lo negativo lo exaltamos? Le damos mucho valor a lo negativo. ¿Cuántos millones se han puesto la vacuna y no les ha pasado nada? Pero a uno que pasó, a eso lo vamos a poner en las redes para decir la vacuna es tóxica, la vacuna no es recomendable, la vacuna puede hacer esto, puede hacer lo otro. Ahora, yo respeto la decisión que cada uno tenga, pero yo estoy diciendo que a veces por los comentarios de los demás, esos comentarios se convierten en elefantes para nosotros, o estacas, o estorbos que nos llenan de temor. Entonces, para tener victoria, hemos de decidir a palabras necias, oídos sordos. Pasamos entonces a este tercer pensamiento, versículo 33 al 36, primero de Samuel 17. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra filisteos para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, estaba bien curtido. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, yo tomaba a tomar algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Israel. Entonces, Satanás siempre utiliza a los pesimistas. No solamente cautiva, ata a los pesimistas, sino que usa a los pesimistas para estar divulgando, para estar compartiendo, para estar regando esa actitud y ese pensamiento pesimista. Saúl tenía razón en dos cosas en la palabra que le dijo a David. No podía ir solo, por lo que Saúl olvidó, y lo que olvidó el rey es que David no iría solo.
Nunca David dijo que iba a ir solo contra el gigante, porque Dios estaba con él. La palabra y las promesas del Señor tienen que ser nuestra fortaleza en este nuevo año. Entonces, David dijo, tú vienes a mí con estas armas, etcétera, etcétera, pero yo vengo a ti o voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no iba solo, David sabía en qué confiar. Para tener victoria, entonces, tenemos que recordar nuestras victorias pasadas, no los fracasos, sino las victorias. Dice primero Samuel 17, 17, versículo 37, dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Para tener victoria, entonces, hemos de usar las armas que nos ofrece, no el mundo, sino las armas espirituales, porque nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Nosotros no ignoramos que estamos en alto riesgo mientras estamos en nuestro peregrinaje aquí. Pero para poder vencer debemos desechar las armas humanas, las armas que el mundo ofrece. Es que ve con una terapia y la terapia te va a ayudar. Esto es psicológico, esto es estrés. Entonces, dice el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza y ceñó a David con su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque aunque había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practico. Y David echó de sí aquellas cosas y fue contra el gigante. ¿Cuáles son las armas del mundo? La mentira, la irresponsabilidad, la venganza, la ira, el abuso. Nuestras armas son más poderosas que todas las del enemigo y estas armas nos garantizan la victoria. Por eso dice Efesios y que nosotros debemos tomar y ponernos la armadura de Dios. Pero no está hablando de la armadura física que tenemos que ponernos aquí en nuestro cuerpo, vestirnos. Está hablando de armadura espiritual, porque la lucha es espiritual. Entonces, nuestras armas nos garantizan. Dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas que nos dará la victoria sobre todo lo que enfrentamos en este tiempo para vencer a ese gigante que trata de intimidarnos? Pues tenemos la fe, tenemos la oración, tenemos el ayuno, la lectura de la Biblia, el congregarnos con nuestros hermanos, el conectarnos a las predicaciones, a los estudios bíblicos, el tener reuniones tal vez, si los que nos están congregando a través del Zoom o a través del Facebook Live o a través del YouTube podemos recibir la bendición y la enseñanza. Entonces, ahí, iglesia, ahí está nuestra victoria sobre cualquier gigante. Recuerden ustedes que hay armas y hay elementos y hay recursos que Dios provee para poder vencer a tu gigante, a mi gigante, al gigante de todos, al gigante de la sociedad en que vivimos, al gigante que ataca la nación o que ataca al mundo entero. La respuesta está en las armas espirituales, en las armas de Dios. Oremos. Padre amoroso y bueno, te damos gracias porque tú nunca nos dejas solos. Cuando tenemos que enfrentar una lucha, Padre, tú estás con nosotros y te damos gracias por ello. Porque también tú nos dices en tu palabra cuáles son los recursos que podemos usar para ir a luchar contra nuestros gigantes y romper las ataduras que nos intimidan, que nos limitan, que nos atemorizan y que nos tienen cautivos. Entonces, Padre, gracias por las enseñanzas de tu palabra. Ayúdanos para tenerlo presente y ganar la victoria. Porque en Cristo somos más
mucho más que vencedores. En su nombre oramos. Amén. En memoria de mí, pan comer. En memoria de mí, beber. En memoria de mí, a Dios pedir por su voluntad rogar. En memoria de mí predicar. En memoria de mí bien hacer. En memoria de mí a puerta abrir de cada hermano entrar, la puerta abrir, pan comer, mi cuerpo es. La copa, el pacto es. La sangre preciosa y mi cuerpo recordaré. En memoria de mí, siempre orar. En memoria de mí, siempre amar. En memoria de mí, a Dios buscar de Hola hermanos, ya estamos listos para participar en la Cena del Señor. Ya tenemos los elementos listos, disponibles, pero antes de proceder voy a leerles la palabra de nuestro Dios. Recuerden que estamos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, donde dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacedlo en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros y muchos duermen. En base a eso, oremos. Padre, en estos momentos pedimos tu bendición al acercarnos a tu mesa. Bendice a las personas, a los hermanos, aunque están en sus hogares, Señor, pero conectados con nosotros en un mismo espíritu, conectados con tu palabra, conectados con la actitud de obediencia, conectados con el propósito de celebrar esto y hacerles saber a nuestras familias qué es lo que simboliza y por qué lo hacemos y hasta cuándo lo haremos. Bendice a todos los participantes. Y si alguien no puede hacerlo, que tú le des pronto una oportunidad para que se pueda unir a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dice la palabra del Señor que después de haber dado gracias, les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces le cogió el pan, lo partió y se lo dio a los discípulos. Comamos de él todos. Padre, gracias por participar de estos elementos. Al tomar el pan, recordamos cómo el cuerpo de Cristo sufrió, fue atormentado y finalmente murió por nuestros pecados. Por eso te damos gracias. Y ese sacrificio es el que ahorita estamos recordando. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias por la vida eterna. Gracias por ser tus hijos. Gracias porque tú nos has dado la promesa de estar contigo para siempre en la eternidad. Gracias, Cristo. En tu nombre oramos. Amén. Después que hizo esto, dice la palabra del Señor, asimismo, tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos de ella todos. Amoroso Señor, a través del jugo de la vid, que representa tu sangre, no es tu sangre, representa tu sangre, y al tomarla nos acordamos, Señor, que tú derramaste tu sangre, porque tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario, Señor, que tú derramaras tu sangre, porque ahora sí podemos acercarnos a ti, sabiendo que tú nos has lavado con tu sangre de nuestros pecados, nos has perdonado. Y ahora, Señor, has pagado el precio de nuestros pecados cuando moriste en la cruz del Calvario, porque tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso te agradecemos, Señor, este momento, este acto, este recordatorio hasta que tú vengas por segunda vez o hasta que tú vengas por tu iglesia. Y hemos de seguir practicándolo porque esto nos recuerda lo que tú hiciste en la cruz por nosotros y que también pueda servir para que nosotros podamos renovar nuestros votos de consagración, de entrega, de compromiso, de servicio a ti, Señor, por todo lo que tú has hecho en nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Muévete, Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca, nunca. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Yeah. Todo es posible para ti. Todo es posible. No has perdido una batalla,